¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio de su podcast Entre Colegas. En esta ocasión nos acompaña la doctora Lilia García. Ella tiene especialidad en pediatría en el Hospital Cristus Mugarza UDEM y su especialidad en oncología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Actualmente es profesora de la carrera de médico cirujano en la UDEM. Es directora regional de México en la organización World Child Cancer y directora de investigaciones internacionales en oncología pediátrica en México para el Children's Mercy Hospital. Actualmente, ella es dedicada a su práctica privada y nos platicará un panorama de lo que es la oncología pediátrica y ciertos temas en particular. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en este nuevo episodio de su podcast Entre Colegas. Bienvenida, doctora Lili. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Muy bien, excelente, contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias a usted por aceptar la invitación y por dedicarnos un ratito y platiquemos. Creo que es un tema que todos dicen saber, pero la verdad es que al menos hablo por mi caso, en medicina no vemos propiamente una materia de oncología pediátrica. Si ves como oncología, ves hematología, ves como muy superficial. Pero para entender un poquito, para todos los que nos escuchan, ¿qué es lo que abarca oncología pediátrica? Híjole, eso que mencionas es súper importante. La verdad es que el cáncer en niños y en adultos es completamente distinto en la gran mayoría de las veces. Y me gustaría dejar en claro primero que el cáncer no es solamente, o el cáncer infantil no es nada más una enfermedad, es un conjunto de enfermedades con características particulares y con un comportamiento absolutamente diferente entre sí. Sin embargo, estas enfermedades tienen en común que se originan a partir del crecimiento anormal de una célula o un grupo de ellas que tienen la capacidad de poder invadir tanto otros tejidos como otros órganos, no nada más regionales, sino inclusive a distancia. Entonces, si es el crecimiento normal de una célula, yo tengo el caso muy particular de un familiar que al año le detectaron un tumor hepático. Eh, ¿Esto viene de familia? ¿Es un problema de que los papás le heredaron? Porque luego también existe este sentimiento de culpa de fue el papá, fue la mamá, fueron los dos, existe una abuelita que lo tuvo. Eh, ¿De dónde surge o es multicomponente? Mira, las causas son multifactoriales, pero el componente genético juega un papel muy importante, especialmente en el cáncer infantil. La relación con ciertos síndromes lo vuelven susceptible y eso hace que, bueno, que tengan más posibilidades de tenerlo. Sin duda, la herencia es un factor importante, pero hemos visto o se ha estudiado y se sigue estudiando, pues sí, algunos químicos o ciertos campos electromagnéticos puedan también influir en esto. No está demostrado, no está comprobado, pero sigue en búsqueda de que si puede o no tener relación. Casi siempre se da una mutación que es algo es causas. Claro, y es ahorita que hice este tema de la radiación. Muchas personas que yo conozco que tienen estas torres al lado de compañías telefónicas, han tratado de quitarlas porque pues se asocian o se cree que puede producir ahí alteraciones. Bien dice, no está documentado o no tanto como se debería, pero sí a todos les causa un tanto de pánico tener. Sí, totalmente. Y la verdad es que hemos visto, por ejemplo, en algún momento me tocó un caso cuando yo estaba en la Ciudad de México, de una, fueron 3 casos aislados de leucemias con la asociación de de una maquiladora o de plástico cercana a una fábrica. Entonces se relacionó que pudiera haber estado influyendo un poco la contaminación de dicha compañía porque en alrededor de 10 cuadras estaban los 3 casos de estas enfermedades. Por partículas suspendidas en el aire, porque de qué otra manera podría, ¿no? Seguramente, sí, porque bueno, los papás no trabajaban en la compañía ni nada por el estilo, pero bueno, son teorías, son suposiciones y bueno, pues todavía no hay nada confirmado. La situación que pasa muchas veces con el cáncer infantil es que muchas de las investigaciones están enfocadas hoy por hoy más a la cuestión de diagnosticarlas y tratarlas, porque todavía pues nos falta mucho avance en eso. Entonces, aún no podemos ver tanto, hay poca información acerca de qué lo está causando, como irnos muy retrospectivamente, o cómo podemos prevenirlo, o si hay forma de prevenirlo, porque todavía pues la ciencia no llega aún a eso. Claro, aunque a lo mejor en términos generales, la mejor manera de prevenir es que los padres estén lo más saludable posible para que hereden pues lo más saludable.
De hecho, ahorita que platiquemos, pero bueno, pues uno de los cánceres principales en niños es la leucemia y se ha visto correlación con el papá fumador. Entonces, ahí dices, oye, ¿cómo es posible que quizá yo en mi juventud fume? Bueno, pues desde ahí estamos haciendo que haya alteraciones, cambios estructurales que puedan ocasionar que en un futuro el niño pueda tener alguno de estos tipos de cánceres. ¿Y desde qué edad, digo yo como médico lo sé, pero para gente en general, desde qué edad una persona puede tener cáncer, hablando en el lapso pediátrico? Desde que un niño nace, ¿se ven casos con Desde que cáncer? un niño nace, nos ha tocado ver pocos casos desde intrauterino, pero hemos visto tumores renales en pacientes que desde más o menos como la 15ª semana de gestación ya tenían la presencia de una masa. Ok, entonces prácticamente ustedes también ven el tumor de Wilms y todo esto una vez que nace, ¿hay que tratarlos inmediatamente? Inmediatamente, el neuroblastoma es el tumor neonatal más frecuente, y bueno, desde que nacen empezamos a tratarlos. ¿Qué debería hacer una persona embarazada? Hacerse el eco anatómico, que prácticamente hoy en día a todos se les pide, dependiendo de las condiciones socioeconómicas, hay personas que pueden y personas que no pueden, pero partiendo de esto quizá debería ser algo, hablábamos antes de salud pública, debería ser algo que se otorgara a todas para detectar esto. Definitivamente sería lo más conveniente. Y otra de las cosas, ahorita que mencionas eso, es que si nosotros llegamos a identificar algún síndrome en estos pacientes, por ejemplo, un paciente con síndrome Down, bueno, estarle dando el seguimiento continuo a este niño para diagnosticar a tiempo los casos de leucemia o de las asociaciones de otros tumores que tienen, entonces, sobre todo leucemia. Entonces, este tipo de cosas también es importante conocerlos para poderles darle el seguimiento y diagnosticarlos a tiempo. Sin duda. Para ir estructurando un poquito, cuáles son los signos de alarma que uno puede notar, por ejemplo, en niños que no corren, en los primeros 2, 3 años de vida, que muy apenas, pues, se valen por sí mismos y son muy dependientes, ¿qué son las primeras cosas que un padre debería de buscar o de hacer? Pues a mí me gustaría primero comentarte cuáles son los tipos de cáncer más frecuente en niños para que podamos de ahí partir e ir viendo un poquito cuáles serían los síntomas y cuándo estarnos preocupando. Bien, Primero quiero comentarles, aprovechando el espacio que me regalas el día de hoy, el cáncer infantil sigue siendo poco común, o sea, menos del 2% de la población infantil va a tener cáncer. Nosotros aproximadamente al año hay 18 millones de casos de cáncer en general, de los cuales 300,000 van a ocurrir en chicos entre 0 y 19 años aproximadamente. Porque es un problema de salud pública esta enfermedad, porque el gran impacto que tiene, porque hay países, incluyendo en los países de América Latina, donde la tasa de mortalidad sigue siendo alta, tiene un impacto físico en el paciente, tiene un impacto social, psicológico, emocional e inclusive económico para el paciente y su familia. Entonces, por eso es una enfermedad que con solo escuchar la palabra cáncer lo seguimos asociando a muerte, ¿ok? Y hoy por hoy es la principal causa de muerte en chicos entre 5 y 14 años. Entonces, tenemos que conocer estos datos y tenemos que conocer esas enfermedades porque nos están hablando de una situación importante. Nosotros aproximadamente en México tenemos de 6,000, aproximadamente 6,500 casos nuevos al año. Y actualmente se están tratando o están luchando contra el cáncer alrededor del país cerca de 20,000 niños. A lo mejor hay gente que dice, no es mucho, mételos a un estadio a ver si no son muchos. Entonces, es una cantidad. Lo más triste de todo esto es que el 65% de estos pacientes están llegando con un retraso en el diagnóstico, lo cual nos hace que la enfermedad sea mucho más agresiva, que tengamos que utilizar terapias mucho más fuertes o que incluso la calidad de vida del paciente se pueda ver mermada. Aparte de esto, hoy por hoy en México tenemos una sobrevida global del 40%. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que de cada 10 niños que se enferman, 4 van a sobrevivir. O sea, realmente estamos en un país donde vivimos al lado de un país primermundista, donde la tasa de supervivencia global de leucemia es del 97% y nosotros la tenemos en 60 o en 50 o en otros estados hasta en 40 o 30. Entonces, de ahí la importancia. Y bueno, ¿cuáles son los principales cánceres de niños? Sin duda las leucemias agudas ocupan el 40% y seguida de ellos están los tumores del sistema nervioso central, los linfomas, tumores óseos como los osteosarcomas, sarcomas de Ewing, tumores renales, como mencionábamos ahorita, el tumor de Wilms, tumores hepáticos, principalmente el hepatoblastoma, el neuroblastoma,
tumores de tejidos blandos, en adolescentes podemos ver también tumores germinales, tanto de ovario como de testículo, y tenemos también el caso de los pacientes con tumores intraoculares como el retinoblastoma. Entonces, de ahí es importante también mencionar, y los estudios que yo he realizado con el equipo con el que trabajo, bueno, hemos visto que la enfermedad per se es más agresiva en el paciente hispano o en el paciente de Latinoamérica por la misma genética que nosotros tenemos. Entonces, seguimos estudiando esto, queremos saber por qué pasa eso, pero sí logramos identificar que si aparte de esto nosotros le agregamos más situaciones sociales, porque uno de los enemigos más grandes del cáncer es sin duda la pobreza en la que estamos en este país. Sin duda esto va a hacer que la enfermedad sea mucho más difícil. Entonces, eso sería como una de las cuestiones generales que agradezco me permitas mencionarte. Y hablando de los síntomas específicos, a mí me gusta comentarles que, bueno, dependiendo, es muy importante que todos los niños tengan un estricto control del niño sano, pero desde que nacen hasta la adolescencia, ¿sí? Hasta que terminan la adolescencia, deben de estar valorados por su pediatra con un control del niño sano importante que no se va a llevar a cabo de la misma manera que quizá en el primer año de vida o en los primeros 2 años de vida, pero al menos un control de una vez al año, cada 2 veces al año, es importante para poder identificar estos datos. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Y yo siempre le digo a la gente, lo más importante es conocerlo, no vivir con pánico, porque tampoco no es la intención que la gente viva con miedo y esté preocupada todo el tiempo y que el niño tiene fiebre y ya piensen que es cáncer. No, es conocerlos para poderlos pensar y poderlos ver si notamos algo en alguno de nuestros hijos o en algún familiar o en algún amiguito de la escuela o inclusive como maestros en el salón de clases. Entonces, estos datos son muy importantes. El primero que quiero mencionarte es fiebre sin causa aparente, ¿ok? Esto quiere decir que se descarta un proceso infeccioso con la fiebre. Y aquí quiero hacer otro punto importante que ahorita que estamos platicando entre colegas, Dani, bien importante, es que muchas veces los papás hoy en día, su niño tiene fiebre, van con su pediatra, van con el médico y no les diagnostican una infección de oídos, garganta, orina, lo que sea. Y para el papá muchas veces es, este doctor no es bueno porque no me dijo dónde estaba la infección. O si no salen con una receta de antibiótico, para ellos no se dio un buen tratamiento. Y ven a mal si el pediatra les dice, oye, necesito volver a revisar a tu pequeño en 3 días para ver si aparece algo. ¿Sí? Entonces, este cambio de pensamiento hay que hacerlo, pero ya. Si Pero tu pequeño... fíjate, perdón que te interrumpa, yo creo, estoy totalmente de acuerdo, pero, ay, pues, o sea, hoy en COVID vemos aflorar una actitud de la gente que estaba como a lo mejor un poquito más pausada, pero ahorita ya en todos lados ves gente que no cree en un diagnóstico. También siento yo, y no es por echarle a todos los médicos, pero creo que también es nuestra responsabilidad digo, uno como médico y padre sí entra en pánico por cualquier cosa, pero cuando vas con el pediatra, eh, el primer punto que dices, sí es bien importante, creo yo también, el ir al control del niño sano para saber que todo esté bien, porque luego he escuchado personas muy cercanas a mí que dicen, no, es que nada más quiere estarme cobrando. Pues, oye, pero pues es la salud de tu hijo, o sea, sí, pues tiene que vivir, al final de cuentas, todos los profesionales cobran por su trabajo, pero esta persona está tratando de encontrar que todo en tu niño o niña vaya bien. Entonces están estas gráficas de Denver. Yo a todos los compañeros que tienen hijos les digo, oye, pues ve a ver esté hablando las palabras que tienen que hablar, su Que los movimiento, hitos del desarrollo vayan de acuerdo a su que los edad. hitos del desarrollo vayan de acuerdo, o sea, porque es un gran señal, o sea, si ya no cumple con el percentil, y bueno, y volviendo hay pacientes que independientemente su nivel socioeconómico, les sacas una tablita y les explicas y entienden, pero también siento que no todos los médicos les explican. Yo tuve hace poquito un tema con mi mamá, que fue por una situación de salud y no le explicaban, y me dices: "Es que tú sí me explicas". Pues porque a mí me preguntas, ¿le preguntaste al doctor? No. Bueno, pues no todos los doctores tienen esa capacidad de explicarte, oye, mira, te voy a dar un antibiótico o te voy a dar un antiviral porque no es, sabes, todo ese proceso de paciencia por parte del médico, porque también Totalmente. creo que a los médicos se nos olvida que los pacientes no saben mucho de lo que nosotros sabemos, entonces tienes que explicarle qué es un antiviral, qué es un antibiótico, por qué sí, por qué no, y por qué no conviene
dan antibiótico. Ahorita creo que se han frenado más en dar, en pedir antibióticos de diestra y siniestra, pero antes los pacientes, bien dices tú, yo escuchaba amigos de que si no le das Ceftriax, si no le das inyectable, No sirve el no, tratamiento. fatal, o sea, fatal. Entonces dices, pues, pero ¿por qué no lo educas, verdad? Y probablemente hay algunos que dicen, no, pues a mí no me importa perder pacientes. Pues te felicito, pero ojalá no tuvieras que perderlos por sacarlos de la ignorancia, porque es un proceso muy difícil de entender por qué no se ocupan antibióticos y la resistencia microbiana, ¿no? Entonces, también Y para ser los colegas que nos... empáticos, es Exacto. súper importante ser empáticos y como colegas no olvidarnos que necesitamos explicarle al paciente, o sea, decirle, a ver, ¿sabes qué? En este momento a tu niño no le estoy encontrando nada, pero eso no quiere decir que no pueda aparecer algún otro dato, algún otro síntoma en el transcurso de estos días. Nos mantenemos en contacto, te pido me lo vuelvas a traer, pero quieras o no los papás muchas veces, como dices tú ahorita, oye, no quieren, piensan de que es que ya me quiere cobrar y ya quiere que lo vuelva a pagar y cosas así. Y ves a la señora con el pelo pintado maravilloso, la bolsa de 50,000 pesos, en la camionetota y dices, y te da codo pagar por la atención de tu hijo. A veces ahí hay un poquito de incongruencia, pero bueno, todo depende de cómo, como colegas, como médicos, expliquemos el caso y decir, sabes que en este momento no te estoy encontrando nada, pero en un par de días me gustaría volver a revisar a tu hijo para asegurarme si no se agregó algo o si tengo que pedirle algún otro estudio, porque tampoco lo quiero dejar, o sea, quiero mostrarte a ti, papá, que tu hijo me interesa, que tú, me preocupa y que le voy a dar el seguimiento que se merece, o sea, al final de cuentas, eso a cualquier papá le va a dar paz y tranquilidad. Sí, dedicarle un poquito de tiempo. Y dices tú, la clave es la empatía, o sea, el bajarse al mismo nivel de habla y de comprensión. Y yo lo que solía hacer muchas veces era poner el otoscopio, abrirle la garganta al niño o al adulto y decirle, mire, ve lo que tienes y ahora vea este. Entonces, sí te quita 2, 3 minutos, pero mira, si un paciente entiende la diferencia entre un viral y un bacteriano y va a dejar de pedir sus extracciones, ahora, porque esa es otra, en niños es bien común que te digan, no, pero póngase inyectado. Oiga, ¿usted le gustan las inyecciones? No. ¿Y por qué me desgracia al niño? O sea, ves desde que escucha al consultorio entrar al niño llorando porque ve batas. Yo no uso batas, hace mucho que no uso bata para consultar. Este, y lo más informal que se pueda para que el niño no te identifique como médico. Pero es bien complejo cómo los padres de cualquier nivel sociocultural le quieren inyectable al niño para Y es lo que salir. cura, y es lo que cura, es la teoría, lo que cura es la inyección y los medicamentos son mejores inyectados. ¿Y qué es lo que vemos después? Una resistencia a los antibióticos impresionante, o sea, realmente hoy por hoy dices tú, oye, no es posible que hagas un urocultivo y te des cuenta con el antibiograma que los niños son resistentes a todas las esfalosporinas y a todos los medicamentos de amplio espectro por justamente el mal uso de ellos. Y que te salgan sensibles a trimetoprim y ampicilina, ¿no? De repente uno que sensible a ampicilina y sí, y resistente a terceras partes que la Ya no dicen. saben ni dónde encontrarla, o sea, literal está cañón. Sí, entonces, pues sí, qué bueno que lo mencionas. La verdad es que es un tema de que nos compete a todos nosotros los médicos. Sé que tenemos prisa y a lo mejor es un mal día, pero hay que dedicarles un poquito y más ese tipo de personalidad que dices tú, no es mi responsabilidad, pues te están pagando un servicio, entonces tratar de dar el mejor servicio ayuda a todos. Eh, Claro. Regresábamos al tipo de tumores a los que se aparecían más al inicio de edad. ¿Cuáles son a lo mejor en los primeros 3 años los más frecuentes que pudieras encontrar? Sin duda, mira, aquí nosotros seguimos viendo las leucemias, número uno, tumores del sistema nervioso central. Vemos con frecuencia en niños pequeños el neuroblastoma, el tumor de Wilms, el hepatoblastoma. En menores de 5 años, leucemia, Sí. ¿cómo la detectas? Mira, puedo regresarme a los síntomas para que sigamos platicando de ellos y poderlos englobar. Estábamos hablando ahorita de la fiebre. Claro. Otro de los síntomas es palidez sin causa aparente, sangrados principalmente en encías o en la nariz, moretones sin causa aparente o en lugares donde no tendría por qué el niño realizarse un traumatismo, por ejemplo, en el tronco, en el tórax, quizá en ciertas partes del brazo o cuando de plano dice la mamá, oye, el niño es súper tranquilo, se la pasa jugando videojuegos, él no está realmente haciendo como que actividades de alto impacto como para que tenga esos golpes. La presencia de ciertas bolitas en el cuello y demás, presencia de mancha blanca en el ojo, sobre todo eso la mamá lo identifica o el papá cuando toma una fotografía y dice, ¿sabes qué? Le veo el ojito diferente de uno a otro.
presencia de estrabismo, que es cuando el ojito se va hacia adentro o hacia afuera después de los 6 meses de edad, dolor de cabeza de predominio matutino, también asociado a náusea o vómito, o inclusive que despierta al niño, dolor de huesos o articulaciones o aumento de volumen, y al aumento de volumen también del abdomen, es otro de los importantes. Yo ahorita que me preguntabas de la leucemia, que te interrumpí, hay 4 síndromes bien importantes con los que podemos pensar en leucemia o hay que descartarlo o es leucemia hasta no demostrar lo contrario. El primero de ellos es el síndrome anémico, presencia de palidez de tegumentos, aumento en la frecuencia cardíaca, que notemos que el niño pues está muy cansado, agotado y demás. El otro es el síndrome febril, lo que mencionábamos de fiebre mayor a 38 grados sin la presencia de un proceso infeccioso. El otro es un síndrome hemorrágico, el sangrado de encías o de nariz o la presencia de moretones o puntitos rojos que se llaman petequias. Y el síndrome infiltrativo, el aumento de tamaño de los ganglios o hepatoesplenomegalia, que eso muchas veces en el control del niño sano, los médicos les llama la atención. Al momento de que lo revisan, a veces es tan evidente que el papá dice, oye, lo veo más panzoncito, ¿qué está pasando? Si nosotros tenemos los 4 síndromes, es leucemia hasta no demostrar lo contrario. La leucemia la podemos ver desde la leucemia del infante, que es aquella leucemia que aparece en el primer año de vida. Son leucemias mucho más agresivas, difíciles de tratar, porque entre más pequeño es el niño, pues obviamente la replicación celular es mucho más elevada y es una enfermedad mucho más agresiva. Yo casi siempre cuando trato de explicarles a mis pacientes o a los papás de mis pacientes qué pasa en la leucemia, yo les digo, imagínense que la médula ósea, que es donde se produce la sangre, es como una fábrica que tiene 3 líneas de trabajo, la línea roja, la línea blanca y la línea de plaquetas. Y de pronto una de estas líneas celulares, que es la línea blanca comúnmente, pues empezó a fallar. En lugar de que la célula nace, crece, se reproduce y se muere, pues nada más nació y se llenó de estas células, lo cual afectó a las otras 2 líneas de trabajo, que eran la serie roja y las de plaquetas. Entonces, comúnmente, cuando nosotros tenemos una leucemia, vamos a encontrar pues que la línea roja no funcionó bien y vamos a encontrar anemia, vamos a encontrar que la línea de plaquetas tampoco no funcionó, entonces vamos a encontrar trombocitopenia y vamos a encontrar en la gran mayoría de los casos un aumento significativo de los glóbulos blancos. Prácticamente siempre, o lo más que sean arriba de 50,000 glóbulos blancos. Entonces, es así como yo les explico y les digo, bueno, cuando esto avanza tanto, pues en esa fábrica se llega a expandir, que hace que se salga y que pues por el torrente, por la sangre periférica, encontramos esas mismas células, que son los blastos, que inclusive en un frotis las podemos ver. Entonces, de ahí es una forma en la que yo les pongo a una situación paradójica lo que es. Es una muy dinámica manera de explicar y justo me pregunto si hay como screening de biometría hemática cada 6 meses, cada 1 año, ¿cuánto es lo recomendable? Hablando en términos como un médico general, Claro, familiar o demás, ¿cada cuánto se le debería pedir a un niño, una biometría? mira, la Academia Americana de Pediatría recomienda que al año de vida realicemos una biometría. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es un periodo de transición donde podremos encontrar en ocasiones una anemia del lactante. Esto pasa porque estamos integrando al niño ya a una mesa familiar. La cantidad quizá de leche materna que damos es menos, empezamos a darle ciertos alimentos, entonces el primer año de vida podamos hacerle una biometría hemática. Si vemos que todo sale bien, podemos estarlos haciendo cada 2 años. La verdad, yo veo poca pediatría, pero yo sí le digo a la gente, mira, más vale pecar de exagerados y hacer como el check-up, una biometría por año, pues no pasa nada. Yo prefiero tener la tranquilidad de saber que pues todo está bien o que a lo mejor tengo algo y demás y lo podemos tratar a esperarnos. Me ha tocado ver adolescentes, me ha tocado ver adultos que en su vida les han hecho una biometría hemática, que a veces no conocen ni su tipo de sangre, porque nunca les han hecho un examen y bueno, podemos prevenir situaciones si hacemos o nos fomentamos la cultura de la prevención. Nos falta mucho en nuestro país eso. Digo, en tu experiencia con la salud pública podrás darte cuenta que
yo te puedo hablar de cáncer infantil, pero en la gran mayoría de los casos la gente llega con enfermedades avanzadas de todo tipo, o sea, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, o sea, enfermedades crónico-degenerativas por la falta de prevención. Sí, la verdad es que sí hay mucha gente que le tiene miedo a, bueno, no sé si sea miedo, a lo mejor es puro desconocimiento, a ir a consultar. Yo fíjate, te cuento así brevemente, un familiar mío que ya pasa ha de tener como 13 años, pero cuando yo lo conocí recién era sobrino de mi aquel entonces novia, ahora esposa, y lo cargaba, siempre me ha gustado mucho los niños, y el niño no lloraba, o sea, tenía como 6 meses, 5 meses, y no lloraba, y no lloraba. No lo quise explorar porque se me hizo muy vacío, estábamos en una quinta, pero yo les decía: "Oigan, no me lo tomen a mal, pero este niño no está bien, o sea, lo estoy estrujando, lo estoy jugando", y el niño no responde, o sea, está como muy apático, casi estuporoso. "No, pero es que así es", le digo: "No, es que no puede ser que un niño sea tranquilo, o sea, los niños lloran, ¿verdad?". Y no es que buscara yo hacerlo llorar, pero los niños lloran. Y a la semana más o menos, más o menos, no me acuerdo, fue hace muchos años, te recuerdo que lo llevaron con un maestro del HU y pues detectaron un hepatoblastoma. Estaba el hígado todavía del tamaño como de una naranja que ya es grande, que quizá lo pude haber yo detectado de que, oye, pues aquí está, ¿verdad? Pero a partir de ahí ya no dejo que ningún niño que yo toque no lo explore sin consentimiento así la pancita, porque sí me traumó como ellos decían, es que el niño es normal, es muy tranquilito. No, pues no creo, ¿verdad? Entonces, por eso te preguntaba en los primeros años, ¿cómo detectas? Si también luego la gente cree que pues es normal, no es muy activo o así, entonces qué bueno que lo mencionas porque sí creo que sería bueno un screening más rutinario. Más vale gastar 500, 700, 800 pesos en los exámenes y la consulta y decir, bueno, todo está bien, a como dices tú, luego la gente va en casos públicos y como dices tú, te tocaba ver un pecho ya, o sea, en etapa 4 ya no puede hacer nada, o un supertumor en los pies, o sea, el que tú quieras, si llegan hasta aquí dicen, es que ya me puse todo y quiero ver qué se puede hacer y ya, desgraciadamente, muchas veces es demasiado tarde. Totalmente. Y fíjate que justamente, Dani, lo que comentas en nuestro país, recordemos que no, digo, no es una crítica, pero es una situación que pasa en muchos lugares, con todo lo de la cuestión de la medicina mágica, mística y demás, que eso retrasa mucho el diagnóstico. Por ejemplo, en algunas zonas de repente ves a un niño con un tumor de brazo de este tamaño, o sea, literal, o sea, trae, no te digo que otro brazo, o sea, 8 brazos, o sea, es una cuestión impresionante. Y al momento de interrogar, dices, bueno, es que el chamán de mi pueblo o es que el médico que me atendía en tal lugar, pues no tenía el conocimiento de esto y pensaban que era un traumatismo, que probablemente era una fractura que no había, pues se hizo así por la inflamación, o bien que tenía un espíritu ahí metido. Entonces, te digo, o sea, no es que estemos peleados con eso, al contrario, nos encanta y es lo que hace maravillosa nuestra cultura, pero al mismo tiempo, pues debemos de conocer esto como médicos. Tú sabes que muchas veces los médicos de primer contacto no piensan en un inicio en un cáncer infantil, o sea, y se retrasa muchísimo el diagnóstico. Sí, claro, qué bueno que mencionas todos los síntomas, porque al final de cuentas, ya cualquiera que escuche esto, llega a su consulta un chiquitillo con una de estas señales, creo que lo más prudente es convencer al familiar que vaya a consulta de pediatría, porque también, o sea, el subir el nivel a un segundo nivel, o sea, de medicina general a un especialista, también los pacientes le tienen un poquito de temor. Yo he pasado últimamente por farmacias, del ahorro similares y demás, y oye, es increíble que siguen llenos, o sea, a pesar de que en teoría nada más ahorita deben salir por consultas, pues, urgentes, yo veo esos consultorios repletos y no sé si por el hartazgo de los médicos no están refiriendo, pero también es ese temor de los pacientes a no ir con el especialista porque saben que ya cuando los mandas es algo más peligroso, delicado, pero debería de ser así, o sea, el médico nada más debería saber si lo puede manejar y si no, pues mandarlo luego, luego. Exacto, no, totalmente, o sea, y reconocer como entre colegas nuestros límites y decir, ¿sabes qué? Yo hasta aquí puedo hacer o ya hay especialistas que me pueden apoyar. En ocasiones también nos ha tocado de que dices tú, bueno, tal vez el pediatra o así sospechó de algo y le pidió un chorro de cosas y dices tú, a lo mejor no era necesario todo esto, mejor refiéremelo. Yo creo que debe haber esa confianza
de saber de que si no es nada de lo mío, pues te lo voy a regresar y sigue siendo un paciente tuyo. O sea, al final de cuentas es preferible decir, estos son mis límites y hasta aquí puedo yo y pues te lo mando y compartimos el caso y obviamente lo seguimos al pendiente ambos, que inclusive a veces, por ejemplo, les piden tomografías o les piden resonancias o les piden más cosas que dices tú, híjole, ya lo radiaste y la radiación de una tomografía, pues, por ejemplo, de cráneo es como si le hiciéramos 70 radiografías de tórax, o sea, es una cantidad excesiva. Entonces, también hay que cuidar esos detalles. O sea, yo sé que la competencia es mucha, pero aquí que estamos platicando también a que los pacientes pues no son nuestros, o sea, al final de cuentas son pacientes y vamos a buscar lo mejor para ellos, entre todos y entre los que tengamos que estar involucrados. Claro. Y hablando ya de los síntomas más frecuentes, de los tumores más frecuentes, eh, ¿qué sigue? Una vez que ya conocemos más o menos por dónde viene, ¿cuál es el siguiente paso que deberíamos de conocer los médicos? Si ustedes tienen la sospecha, lo ideal es referirlo con el especialista. Para nosotros, pues volver a interrogarlo nuevamente, explorarlo completamente, revisar y hacer pues las solicitudes, estudios que creamos pertinentes para esto, ya dependiendo si es un ultrasonido, una tomografía, pero el punto a seguir es referir al paciente. Y para la parte no médica, sino para los que están del otro lado como familiar, ¿qué esperar de ellos? No podemos hablar de generalidades. Por ejemplo, en el patoblastoma a este primito le quitaron su parte dañada y hoy en día está pues con una gran cicatriz, pero que el niño lo ve como un superhéroe. El tumor de Wilms, la leucemia, me preocupa esta parte que decías que la sobrevida es entre el 40 y máximo 60 en nuestro país contra 97 en Estados Unidos. Eh, ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es la diferencia quitando el tema económico y si uno es de primer nivel, de primer mundo y otro de tercer mundo, ¿qué nos falta a nosotros para mejorar esos números? Que lleguen a tiempo, número uno, los pacientes. Que no abandonen el tratamiento, porque aquí tenemos una alta tasa de abandono de tratamiento. El niño ya mejora, está un poquito mejor y la gente ya no va. Ese es otro punto que nos afecta muchísimo. Que el tratamiento se dé de manera oportuna, porque ¿qué pasa? Que el niño va al tratamiento y no hay tratamiento. Se crea una resistencia y posteriormente una recaída. Eso sería otro. Entonces, y obviamente lo más importante, pues tratar de darle el medicamento correcto y obviamente buscar y saber, para empezar a hacer un diagnóstico completo. Muchas veces no tenemos ni la citogenética para saber qué alteraciones moleculares tiene el niño y podríamos tener alguna alteración que lo haga una enfermedad más agresiva y darle un tratamiento específico para eso y no contamos con esa información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el niño recae. Entonces, desde el diagnóstico no lo estamos haciendo bien. Pero también creo yo que es falta, digo, no lo quiero pegar como se podría pensar al gobierno, pero también creo que es falta de destinar recursos. Ahora que se desapareció el Seguro Popular, que cuando entró Felipe Calderón, se hizo un gran esfuerzo, creo yo, por cuidar estos primeros. Yo recuerdo que de los 0 a los 5 años, cualquier patología de cáncer se trataba sin costo. A lo mejor alguna que otra cosa tenía que pagar el familiar, pero yo recuerdo que se les daba tratamiento sin deber ni temerla y ahora no estoy muy bien informado, pero sé que ya no es la misma situación en cuanto a cobertura universal de cáncer. Totalmente. De hecho, pues recordarás tú, como bien mencionas, el Seguro Popular tenía específicamente un seguro que se llama Seguro de Gastos Catastróficos, con el cual se cubría absolutamente todo. Inclusive llegó un momento en que hasta las recaídas las cubrían. Y después con cambio de presidente, bueno, las recaídas ya no se cubrían, se limitó un poquito, pero se seguía apoyando y era un apoyo enorme. De hecho, gracias a las organizaciones civiles, se ha apoyado a muchísimos niños con todo lo que el gobierno no ha podido dar, pero no es suficiente. Y si ahorita aparte no tenemos los recursos por parte del gobierno, estamos en situaciones completamente graves. Y no nada más los niños, las mujeres con cáncer de mama, las mujeres con cáncer cervicouterino. Y aparte todavía échale una pandemia que nos ha mermado a todos en la cuestión laboral, cuánta gente no ha perdido su empleo. Hay papás que te dicen, doctora, o cómo trato a mi hijo. O sea, ¿qué hacemos? Y dices tú, pues las dos cosas son vitales, pero tengo 5 hijos más. Entonces, son situaciones
políticas, situaciones sociales en las cuales yo creo que necesitamos involucrarnos todos, Dani. La verdad es que para muchos médicos nos ha tocado como desde, bueno, pues yo soy médico y lo que a mí me corresponde es esto. No, lo que a mí me corresponde es todo. O sea, yo tengo que ver a mi paciente como un todo y si mi paciente necesita equipo médico hay que apoyarlo con eso y si mi paciente ocupa ahorita caretas hay que apoyarlo con caretas y si mi paciente ocupa eh, hospedaje porque no es de aquí, hay que buscar donde se pueda quedar, o sea, y eso pasa con todas las enfermedades, no nada más voy a recetar la quimioterapia que le toca hoy. ¿Dónde está el lado humano de la medicina entonces? Se ha perdido muchísimo. Y Sí, fíjate. nosotros tenemos que levantar la voz para salir y apoyar y ser servidores públicos de la gente que nos necesita porque conocemos las situaciones. Claro. Litigar lo que necesitemos. Si necesitamos leyes para nuestros papás para que dejen o se ausenten del trabajo, hay que buscar apoyarlas y que todos tengan acceso a eso. O sea, de alguna u otra manera el cáncer infantil no nada más es una enfermedad como una gripe, es una enfermedad global. Apoyo psicológico, apoyo económico, apoyo social, apoyo asistencial, lo que se necesite. Sí, fíjate que tocas un tema muy sensible. Yo soy ferviente creyente de que y se acercan épocas electorales, así que abrir un pequeño paréntesis, cuando son épocas electorales, lo más prudente que puedes hacer es, abrirle la puerta al diputado que te está tocando la puerta para decirte que porque los diputados hacen excelente chamba. Yo conocí a los 4, más activos en esta última elección y les preguntaba, ¿verdad? ¿Y tú qué estás haciendo por educación? ¿Qué estás haciendo por salud? Ahí te das cuenta que unos sí están preparados y otros no tienen idea de qué están haciendo. Pero sí es bien importante, es que luego la gente dice: "No, todos los políticos son iguales". Pues, a lo mejor sí, pero hay unos que dicen que son más iguales que otros. Entonces, creo yo que desde ahí tendría que empezar el otro año. Vienen elecciones de gobernador, vienen elecciones que en esta pandemia hemos visto cómo la disputa entre el gobierno estatal con el federal ha traído repercusiones de que no manden lana, o sea, porque Nuevo León ha recibido lana para muchas cosas. Entonces, Sí. aguas con la personalidad que escojan como gobernador, como diputado local y como federal, porque tú preguntas cuántos médicos hay en la diputación actual en Nuevo León y nada más yo conozco a uno. Y hay otro a nivel federal por parte de Morena, un ginecólogo, pero no es suficiente. O sea, deberíamos de estar más Necesitamos representados. como médicos nosotros entrarle a la política, entrarle a estos puntos para poder abanderar estas causas. O sea, definitivamente tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento y el área de salud es un área muy descuidada a nivel nacional y no nada más en la cuestión de cáncer, es en todos los aspectos que existen. Entonces, es fundamental que le entremos, que dejemos la zona cómoda y que nos metamos a apoyar estas causas sobre salud. Claro. Em, y para regresar al tema, hay también, si brincamos ya de edad y otros tipos de cáncer, porque hemos hablado ya mucho de leucemia, por ejemplo, pero luego yo recuerdo mucho que es muy como muy impactante ver cuando hay cáncer en los huesos, los osteosarcomas, bien decías, y la repercusión de las amputaciones o los tratamientos. No sé si conozcas, pero hay un compañero, Quique Guajardo, que ha tenido múltiples veces cáncer, es como un representante muy conocido en Nuevo León de la lucha contra el cáncer, y es muy difícil ver cómo las secuelas van impactando, y también hace ratito mencionabas el componente psicológico. Luego muchos piensan, no, tiene cáncer y dale quimio, y no los llevan al psicólogo o al psiquiatra para atender la parte, porque una vez que entra este diagnóstico, todo en su vida, todo va a cambiar. Totalmente. Y sabes qué, Dani, por ejemplo, me tocó ver algunos pacientes ya recuperados, 10 años de sobrevida, que dices tú, ya tu posibilidad de que tengas cáncer va a ser la misma que cualquier otra persona. Oye, con problemas de adicciones a drogas o con problemas para encontrar trabajo, porque habían tenido cáncer de riñón al año de edad, yo ahorita tenía 27 años, o sea, y por eso ya era un factor social que no les permitía entrar a una empresa, por ejemplo. Entonces, de ahí vuelvo a lo mismo de la educación nacional que necesitamos sobre el tema de decir, sabes que cuando una persona sobrevive y tiene ciertos años, sus posibilidades de que puedan volver a tener cáncer son mínimas o son las mismas que cualquier persona de su edad. Entonces, por ejemplo, lo de las amputaciones, eso es un tema súper importante. ¿De qué te sirve tener un paciente curado de cáncer si va a estar infeliz? ¿De qué te sirve un paciente curado de cáncer si se va a querer suicidar? O sea, ya le salvaste de la enfermedad, del reto más grande de su vida y ahora se va a enfrentar a otro.
Entonces, vuelvo a lo mismo. Todo está en diagnosticarlo a tiempo. Si yo puedo detectar un tumorcito de 3 centímetros o de 2 centímetros, en lugar de un tumor de 20 centímetros, obviamente puedo hacer una cirugía de salvamento de extremidad para empezar. Entonces ya desde ahí todo cambia. Hay la necesidad de hacer la amputación por el motivo que quieras, bueno, pues lo hacemos, está bien. Pero darle el apoyo, darle el soporte, consíguele la prótesis que le pueda permitir tener una vida lo más funcional posible, que pueda desenvolverse en los aspectos de su vida, que entre a deportes, que hagan lo que, o sea, que cumplan en realidad sus sueños al final de cuentas, porque es posible. Claro que es posible. Sí, pero sí es muy difícil como bien lo dijiste, o sea, una vez que libraron es lo que él mencionaba mucho, una vez que pasas la gran barrera de librar una lucha, sigue todas las secuelas y generalmente la mayoría son impuestas por los adultos porque los niños que los acompañan, pues ni saben qué está pasando, muchas veces se involucran igual y para ellos sigue siendo un mismo niño, pero luego entra el estigma y cómo tratamos como padres, o bueno, en mi caso que soy padre, a los demás niños, y te das cuenta, otro breve paréntesis, fíjate, mi chiquita cuando estaba en primero de kinder, había un niño con una pérdida auditiva leve, y generalmente pues se aislaba, ¿no? Mi niña empezó como a ayudarlo mucho en la parte de explicarle, de hablarle mucho al oído, ella no sabía qué pasaba, la maestra tampoco sabía al inicio qué pasaba, después ya resultó que sí tenía una pérdida auditiva leve, pero me dijo, o sea, le dieron reconocimiento a mi niña, ¿no? Por la parte de apoyar. Y dice, es que los demás niños no entienden qué pasa, pues no se les ha explicado tampoco, entonces sí Pues es no saben difícil cómo. cómo los niños van ahí navegando, ¿no? La verdad es que es un tema increíble, es un tema muy amplio. Cuando quieras, Dani, hacemos también después, platicamos de cada uno de estos tumores. Digo, yo sé que son muchos, pero si tú y sabes que vamos a hablar de unos 2 o 3, los más frecuentes, los que vemos más aquí o los que creas que tienen un poquito más de repercusión, encantadísima de volver a acompañarte porque la verdad es que yo agradezco estos espacios para que entre colegas podamos platicar y lo hacemos casual, o sea, echando aquí como que el cotorreo a gusto, pero al mismo tiempo que llegue la información a toda la gente. Sí, claro. Eso básicamente ese es el principio básico de este podcast. Así que gracias. Sí, habría que hablar porque se nos va olvidando. O sea, al final de cuentas en la carrera te forman, pero luego uno se va especializando o súper especializando y se le olvidan que también te pueden. Ahora dices tú, no, es que yo nomás me dedico a la diabetes. Oye, pero pues toda tu familia de repente llega y te pregunta por algo y ya te perdiste el No tema. sabes, Entonces, o sea, la verdad es que lo dices tú, híjole, no sé, pero la verdad es que es importante saber y saber un poquito de todo. Entonces, al menos saber con quién dirigirlo. O sea, la vez claro. pasada me topé en el elevador del hospital donde tengo mi consultorio, un doctor que se acerca y lee mi bate y me dice, oncología pediátrica. Ni siquiera sabía que existía esa especialidad. Y me quedé, volteé así, le digo, señor, tipo casi lo que le digo, nomás con que abras tu Facebook o que abras una red social para que te des cuenta que la enfermedad que más te va a salir va a ser un caso de un niño con cáncer. O sea, ¿cómo me dices que no existe? Entonces, o que nunca la hayas escuchado. Entonces, a veces, como dices tú, nos metemos mucho en una cosa y ya nos olvidamos de lo demás. Pero la Exacto. verdad es que estoy muy contenta de haber compartido este espacio hoy contigo y de platicar y obviamente de que vayan surgiendo, si tienen alguna duda, si te las mandan, mándamelas y yo encantadísima de poder seguirte apoyando. Claro. Hay algo, muchas gracias. ¿Hay algo más en cuanto a solo generalidades? Porque ese fue el objetivo de este episodio, generalidades del tema de la oncología pediátrica que nos esté pasando, cosas preventivas, cosas que a lo mejor pudieran hacer los padres desde sus chiquitos, la Diagnosticar a alimentación, qué tiempo. no darles o En realidad, por ejemplo, ha habido comentarios de que si las salchichas pueden prevenir, el evitar las salchichas puede prevenir la aparición de leucemia o así. Pues no hay nada comprobado. Cada cuerpo reacciona diferente, pero pues obviamente el tener una alimentación balanceada, el tener, desde que estamos planeando tener un bebé, el que podamos evitar pues todas las sustancias tóxicas definitivamente también ayuda, el que podamos llevar una vida equilibrada en cuanto a ejercicio, estrés. Obviamente todo eso influye en la cuestión inflamatoria de las células, entonces vale la pena hacerlo. O sea, y lo más importante y lo que quiero dejar muy claro es el control de niño sano es fundamental, el apoyo con tu pediatra, con quien tú te sientas más cómodo de preguntar, de cuestionar, de indagar.
de decir, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo esto en mi bebé o estoy viendo esto en mi niño. No, o sea, que se pueda producir ese vínculo padre entre pediatra y paciente va a ser fundamental para poder identificar todo esto. Sí, la verdad es que el control del niño sano no sé hasta qué edad sería indispensable, pero en mi opinión los 3 años, o al menos he convivido o hemos entrevistado a psiquiatras y nos dicen los primeros 3 años del niño son lo más importante del desarrollo, es donde más debes de invertirle tiempo, dinero y esfuerzo a que te lo chequen, a que te lo revisen, bien decías los hitos, porque ellos, al menos en la parte de la mente, decían, todo lo que se te escape de los 3 años es la factura que te va a cobrar el resto de tu vida. Y me causó mucha impresión cómo el descuidar 3 años a una persona te va a cobrar factura toda la vida. Impresionante. Yo les recomiendo, el primer año de vida es cada mes, sin duda. El segundo año podemos estarlo viendo al menos cada 3, 4 meses. De ahí a los 5 años de perdido, pues igual, si tienes la posibilidad, cada 4 meses, cada 5 meses de estarlo viendo. Y después, al menos 2 veces al año, hasta los 18 años. Y pedirle al pediatra que lo revise los hitos, o o sea, ¿no se te haría raro que llegara a ti un paciente de que no, doctor, vengo que me revise los hitos del desarrollo de mi hijo? Lo deben de hacer los Ok, pediatras, pero por ejemplo, es más fácil que el pediatra, por ejemplo, le diga a un adolescente, oye, necesito revisarte los testículos, a ver si no tienes alguna masa o algo, ujú, a que la mamá lo haga, por ejemplo. claro. O que el adolescente le diga a la mamá, me estoy palpando una bolita. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas es importante. Entonces, con el pediatra, al final de cuentas, pues a veces lo permite más. Última pregunta, jugos y refrescos, ¿cuál es tu opinión en pediátrica? Porque Nada, están muy satanizados, pero nada por el alto contenido de azúcar. La adicción más grande que tiene el mundo hoy es el azúcar. Entonces, de preferencia no. En un niño no es necesario. claro, ok, solamente quería saber tu opinión, porque bien decías hace ratito de cosas preventivas y meter esa cantidad de azúcar a un niño, además creo Señora, yo, el del trastorno en el paladar, luego ya los alimentos que buscan, pues tienen que no les subirle. gusta, no les gustan porque están acostumbrados a lo muy dulce. Entonces, principalmente por eso. Acuérdense también que somos el primer lugar en obesidad en México. Entonces, eso a la larga también nos causa, pues, problemas, obviamente a nivel celular, y después estamos viendo problemas en cánceres que no esperaríamos tener en adultos jóvenes y demás. Entonces, pues, mejor evitarlo. ¿Y por qué oncología pediátrica, doctora, ya para salir? Porque me encanta servir, me encanta ayudar y este es un punto o fue una especialidad que siento yo que me llamó, que la verdad es que me envolvió el poder servir a estos pacientes, a estas familias. La verdad es que es mi pasión, me encanta, me gusta mucho platicar de esto, me gusta involucrarme con esto y pues la verdad es que pues la vida me llevó a esto y pues la verdad es que me encanta. Le preguntaría, como muchas preguntas que hacemos aquí obligadas, que si es feliz, pero se ve bastante feliz con lo que está ejerciendo hoy en día, ¿no? La verdad es que me encanta, me gusta muchísimo. Honestamente te digo, yo prefiero no tener trabajo a que un niño tenga cáncer, Claro, sí, sin duda, y te lo digo de corazón, pero si tiene que haber un niño al cual yo pueda tratar, mi compromiso es devolverle a esos papás, si es posible, su hijo como estaba, sano. claro. Entonces, pues nos dedicamos a dar una esperanza, estamos aquí para eso y pues luchamos por eso, nos preparamos día con día para que ningún niño sufra o muera por cáncer. Claro. Y por último, probablemente sea una respuesta muy parecida, pero también me gusta hacerla. ¿Ha pensado en cuál es su misión en la vida? Servir, ser y servir. Bien. Suena como un buen eslogan, ¿eh? Déjeme le digo como parte de su maestría, porque no lo mencionamos, pero la doctora está cursando una maestría en administración, en el área de la salud. Este, sacó 100 en mercadotecnia por hoy. No, hombre. No, ser y servir. O sea, Es pues bueno levantarse con esa mentalidad, creo yo. la verdad es que, y lo vivo y no es nuevo, desde hace muchos años que supe que mi camino era por este lado y que mi misión era esa, pues lo trato de hacer y lo trato de hacer con humildad y las puertas pues de mi vida están abiertas para el que lo necesite. Muchas gracias. ¿Algo más, doctora, que quiera decir antes de cerrar el episodio? Agradecer el espacio, sin duda estoy a sus órdenes. Ojalá que haya la oportunidad de seguir platicando. Te felicito mucho, Dani, por tener esto, porque a pesar de tus actividades, tu trabajo y todo, tomarte el tiempo de crear un espacio como este, pues para mí es un gran, gran logro y pues muchas felicidades.
Ser y servir es una frase con la que me quedo, doctora. La verdad es que creo que coincidimos en eso. Ese es el objetivo. Entonces, pues gracias a usted por el tiempo que nos donó. Creo que sí tenemos que hacer un episodio o varios más en cuanto a los temas más frecuentes porque pues hay lagunas en nuestra formación para conocer e identificarlos y sobre todo para la gente que a lo mejor no está muy asociada, pues también conocer y saber que existen estas patologías. Y no tenerle miedo al cáncer. El cáncer cada vez lo vemos más, pero vamos con todo para acabar con él. Y hay una frase que el doctor Juan Francisco, un oncólogo muy reconocido aquí en la ciudad, mencionaba que él fue oncólogo porque le gustaba, porque él tenía la capacidad, o sea, veía más gente salvarse y seguir que personas morir. Entonces, decía, a mí me gusta ver cómo salen adelante. Entonces, sí, el cáncer es algo muy difícil, pero te da la oportunidad de tratarlo. No como un diabético, un hipertenso que sabes que se van a complicar. Estos si salvan y ya no regresan nunca más, pues es un paciente que siempre vas a Aún recordar. tengamos una posibilidad de salvarlo, vamos a luchar por eso. Por eso te digo, estamos aquí para dar esperanza, Claro, perfecto. sin duda. Pues muchas gracias, doctora. Y a todos los Gracias. colegas, muchas gracias por llegar hasta este punto. Les agradecemos que nos sigan y nos da mucho gusto que nos compartan en dónde nos escuchan. Hasta aquí lo dejamos. Nos vemos la próxima semana a vivir nuestra misión.